Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, que el Dios de paz les bendiga. Derrame la paz del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, del versículo 8 al 23 y capítulo 3 del 1 al 4. La palabra de Dios dice plenitud de vida en Cristo. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu de Dios. La palabra dice, versículo 8 en adelante, Colosenses capítulo 2, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre, Dios eterno, príncipe de paz,
que esta meditación sea con el poder de tu Santo Espíritu, en misericordia, que no sea el ser humano, que no sea la persona. Espíritu de Dios, háblanos en este día, con el poder de tu Santo Espíritu, Papito Dios, en misericordia, en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, vamos a meditar en la bendita palabra. Dice, plenitud de vida en Cristo. ¿Qué entendemos, hermanos y hermanas, por plenitud? Quiere decir que con el Señor Jesucristo nosotros estamos completos, porque el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice en su palabra? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo. Completos en el Señor Jesucristo, el que dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Así está escrito en la palabra. Con el Señor Jesucristo, dice la Biblia, estamos escondidos en Dios, injertados en el cuerpo de Cristo. Con Él, como dice la Biblia, somos uno, porque hemos bebido toda la iglesia, dice el apóstol Pablo, la misma bebida espiritual. El mismo espíritu que estaba en el Señor Jesucristo, ese mismo espíritu está en la iglesia de Cristo en este tiempo, porque dice la Biblia que Dios no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. En Él no existe sombra de variación alguna. Él es inmutable, Él es el eterno. Así está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la plenitud de la vida en Cristo. En Cristo tenemos, hermanos y hermanas, la salvación, la vida eterna. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos salud, tenemos redención, tenemos reino de los cielos en el nombre del Señor Jesucristo, en misericordia, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aquí la palabra nos habla del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, pero esta bendita palabra es también para estos últimos días, hablada por el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas. Dice la Biblia en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué nos quiere decir, hermanos y hermanas? En ese tiempo dice la Biblia que ya encubiertamente estaban los falsos maestros en las congregaciones. Entonces el apóstol Pedro ya nos anuncia que vendrán falsos profetas, así como vieron falsos profetas, también vendrán falsos maestros que introducirán en las congregaciones, en el pueblo de Dios, herejías encubiertas, herejías destructoras, como dice aquí la palabra, porque nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, por medio de la sabiduría humana, dice la palabra. Porque la filosofía, eso es lo que estudia el ser humano queriendo llegar a ser sabio, sin tomar en cuenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que da la sabiduría de arriba de lo alto. Hermanos y hermanas, que nadie les venga a ustedes a engañar, que estemos alertas, atentos. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el siervo que está al frente de una congregación? ¿Qué doctrina nos está en este tiempo en las congregaciones impartiendo? Que nadie, hermanos y hermanas, nos engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, con cosas que no tienen ninguna importancia en la vida espiritual de los hermanos y de las hermanas en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que advirtió el apóstol Pablo en ese tiempo. Así como en el tiempo, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él les confrontó a los fariseos hipócritas. Lo mismo el apóstol Pablo aquí está advirtiendo a la iglesia. Cuidado, porque Él ya advirtió el advenimiento de los falsos maestros, que a muchos engañarán.
vendrán engañando y siendo engañados ellos mismos. Eso dice la Biblia. El Señor Jesucristo lo habló, lo predicó, que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dijo, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Mucho cuidado cuando veamos al frente, pidamos dirección cuando veamos al frente a la persona que está predicando el Evangelio, la palabra. Si es que está lleno, ungido del poder del bendito Espíritu Santo de Dios, y si es llamado y enviado por Dios, ese es el que está dando la sana doctrina en la congregación, en la iglesia, y no está engañando, como dice la Biblia, con filosofías y huecas sutilezas. Sutilmente el diablo metiendo las herejías encubiertas y destructoras en las congregaciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué pasa eso? Porque, hermanos y hermanas, las personas que no son llamadas por Dios no están autorizadas a estar impartiendo ninguna enseñanza de la palabra ni de la Biblia al frente de ninguna congregación, porque son personas puestas por los hombres, porque los hombres por favoritismos ponen ahí a cualquier ser humano que no está ungido del bendito Espíritu de Dios, y al frente está una persona, como decir, una persona natural, que no entiende las cosas espirituales. Por eso empieza a meter en las congregaciones todo lo pagano del mundo, ya mete en las congregaciones. Todas las costumbres del mundo, ya mete en las congregaciones. Entonces empieza él a hacer caminar a la congregación a la manera de él, con las filosofías humanas, con las huecas sutilezas que dice el apóstol Pablo aquí en la palabra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean, hermanos y hermanas, la bendita palabra, como las tradiciones de los seres humanos, como las tradiciones que venían arrastrando en el tiempo de la ley los fariseos, como ellos andaban juzgando a los discípulos de Cristo. Lo mínimo les andaban buscando para juzgar. Una vez dice la Biblia que les miraron los fariseos a los discípulos del Señor Jesucristo que estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Y entonces los fariseos le dicen al Señor Jesucristo: Maestro, ¿por qué tus discípulos comen pan sin lavarse las manos según la tradición de los ancianos? Vean, hermanos y hermanas, las tradiciones, cosas que no están en la palabra, esas son las tradiciones, los rudimentos del mundo. O sea, cosas que no están escritas aquí, cosas que no son mandamientos de Dios, sino mandamientos de los hombres. Esas son las tradiciones de los hombres, como dice la Biblia. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué les dice a los fariseos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así les dijo el Señor Jesucristo: solo de labios me honra, pero el corazón lejos de mí. Dijo, ¿por qué estaba lejos del Señor Jesucristo, lejos de nuestro Padre, el corazón de los fariseos? Porque ellos no obedecían a la bendita palabra de Dios, porque ellos no cumplían lo que está escrito en la palabra. Hermanos y hermanas en Cristo, vivían en la hipocresía, con las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los hombres, en esa manera de vida, no agradando a Dios, no obedeciendo a Dios, no viviendo para Dios. Aleluya. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, porque invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones de hombres. En vano me honran enseñando como doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Eso dijo el Señor Jesucristo a los fariseos hipócritas. Ya les confrontó el Señor Jesucristo en ese tiempo, cuando Él estaba en la faz de la tierra con el ministerio, hermanos y hermanas. Huecas sutilezas según las tradiciones humanas, la sabiduría humana, hermanos y hermanas. Este no es el ministerio de la sabiduría humana, ni de la letra humana. Esta dispensación, dice la Biblia, es del bendito Espíritu Santo de Dios. Este ya no es el ministerio del que más sabe, del más sabio, hermanos y hermanas, de acuerdo a las tradiciones, los rudimentos del mundo.
Este es el ministerio del bendito Espíritu de Dios. Que viene el bendito Espíritu de Dios sobre la iglesia, porque el Señor Jesucristo claramente les dijo a los discípulos cuando Él iba a ascender al reino de los cielos: estáos quietos en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de la promesa de mi Padre que oísteis de mis labios. Y ahí dijo el Señor Jesucristo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y entonces me seréis testigos por los confines de la tierra. Eso les dijo, eso les mandó, y eso fueron investidos los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés con el poder, con la unción del bendito Espíritu Santo de Dios. Ahí estaban capacitados para salir por las naciones de la tierra a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por eso el Señor Jesucristo, aún Él mismo, cuando inició el ministerio, tuvo que ser investido del poder del bendito Espíritu de Dios. Ahí en la persona, el siervo, la sierva de Dios, ya llenos del poder de la unción del bendito Espíritu de Dios, están capacitados para predicar el Evangelio, porque esto tiene que ser en el Espíritu, no en la mente humana, no en la carne humana, no en los pensamientos humanos, porque está escrito en la palabra que nuestro Padre Dios, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y es como tal que quiere que le adoremos, que le busquemos, que le clamemos, que le llamemos, que le invoquemos en espíritu y en verdad. Escrito está aquí en la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De labios me honra este pueblo, pero su corazón lejos de mí, lejos de ellos los fariseos inmiscuidos todavía en las prácticas, en la corriente del mundo, en las tradiciones de los hombres. Así está la mayoría de las congregaciones en la actualidad. Al frente personas que no están ungidas con el poder del bendito Espíritu de Dios. Por eso caminan de esa manera la congregación, igual al mismo que está al frente. Por eso el mismo pastor, el pastor que está al frente de la congregación, metiendo las herejías encubiertas en la congregación, permitiendo la práctica del pecado en la congregación. Todo lo que es del mundo metido en la congregación. Toda la corriente del mundo. Todo lo pagano del mundo, lo perverso del mundo, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el pastor, la pastora no están ungidos con el poder del bendito Espíritu de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. En Él habita el señorío, la santidad, la pureza, el poder, la potestad, en misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, estamos completos, la plenitud de la vida en Cristo. No vamos a hallar por ningún otro lado, ni siguiendo las corrientes ni las tradiciones de los hombres. No vamos a hallar por ningún lado, hermanos y hermanas. La plenitud de vida en Cristo solamente en Él, porque aquí dice la Biblia que en Él habita toda la deidad, todo el poder, el señorío, la divinidad está en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo, solamente en Él, hermanos y hermanas. Y a Cristo le fue dado un nombre, y delante de Él se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Así está escrito, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Toda la deidad, todo el poder, todo el señorío, toda la divinidad en el Señor Jesucristo. No hay fuera de eso, no hay otro nombre dado a los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Así dice la palabra, hermanos y hermanas. Y solamente con Dios tenemos paz por medio de la fe en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Así es que nadie os engañe con filosofías, con sabiduría humana, con tradiciones del mundo, queriendo acomodar, queriendo mejorar lo que Dios ha establecido en la palabra. Hermanos y hermanas, aleluya. ¿Cómo vamos a poder acomodar si esto fue dictado por el bendito Espíritu de Dios? Lo que tenemos es que obedecer. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la practica, dice el Señor Jesucristo. Si me amas, guardarás la palabra, y el Padre ahí te amará.
Y ahí yo y el Padre vendremos y haremos morada dentro de ti y nos manifestaremos a ti. Escrito está. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vosotros, dice la palabra, el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y a Cristo le fue dado un nombre, y delante de Él se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Así dice la palabra. Toda potestad en el cielo, potestades de ángeles celestiales, toda potestad, aún el diablo, las potestades satánicas, los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, tienen que doblarse delante del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda cabeza es la cabeza de todo principado y potestad, porque nuestro Padre le glorificó, le dio el poder, le dio la potestad, cuando Él, después que resucitó, cuando vino y murió por nosotros aquí en la cruz del Calvario, y resucitó y le entregó: toda potestad me es dada, dijo, en el cielo como en la tierra. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El versículo 11 de la palabra dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos y hermanas, ya cuando nos entregamos de corazón al Señor Jesucristo, circuncidados con Él, no circuncisión hecha a mano como hacían en la antigua ley de Moisés, no en el cuerpo físico, sino dentro de nuestro corazón. Cuando la persona ha dejado de vivir en el mundo, en la vida mundana, en la vida pecaminosa, en la vida antigua, y viene a los pies de Cristo y dice, y está escrito en la palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando estábamos nosotros en el mundo, vivíamos solamente cumpliendo y satisfaciendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente, de nuestros pensamientos. De continuo, solamente, como dice la Biblia, eran nuestros pensamientos del mal, la maldad, aquí en la faz de la tierra. Pero circuncidados con Cristo, nueva criatura, llenos del poder de la unción del bendito Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, para echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, pecador, hermanos y hermanas, porque está escrito que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria del Dios Altísimo. Así está escrito aquí en la palabra. El cuerpo pecaminoso carnal del pecado, hermanos y hermanas, cuando cometíamos toda clase de pecados, toda clase de injusticias delante de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero por medio de la circuncisión en Cristo, siendo nuevas criaturas, dice la Biblia, echamos de nosotros nuestro cuerpo pecaminoso carnal y empezamos a vivir y a andar, a caminar, a hablar, a pensar, a sentir, a vivir en el Espíritu, en misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, hermanos y hermanas, sepultados con el Señor Jesucristo en el bautismo, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, llena de pecado, nuestro cuerpo mortal. Eso dice la Biblia, que ahí fuimos sepultados en el bautismo, conjuntamente con el Señor Jesucristo, para que renazca la nueva criatura en Cristo. Cuando ya dice la Biblia que ya no vivo yo, y de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva persona, nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Sepultados con el Señor Jesucristo en el bautismo, nuestra vieja naturaleza, sepultado en el bautismo. Ahí tenemos que dejar a ese viejo hombre o a esa vieja mujer, sepultados en el agua del bautismo. No podemos nosotros, como dice el apóstol Pablo, que nadie os engañe, que vengan con un evangelio diferente según a las tradiciones de los hombres. El apóstol Pablo dice, si viene alguien con un evangelio diferente y te predica ese, que sea anatema, que quiere decir que sea maldito, hijo del diablo. Así está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. El que te traiga un evangelio diferente al que está escrito aquí en la Biblia,
perturbadores del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, a estos falsos maestros que en la actualidad todavía viven de esa manera. Ahora están inundadas las congregaciones de los falsos maestros, hermanos y hermanas, en la faz de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sepultados con el Señor Jesucristo en el bautismo. Ahí déjale a ese hombre o vieja mujer ya. No le vuelvas a revivir. Porque si estás en Cristo ya se supone que eres nueva criatura. Ya has nacido de nuevo. Ya no sigas practicando el pecado. Ya no sigas viviendo, practicando lo que el diablo pone en el mundo. Ya no estás detrás de la corriente del mundo, hermano y hermana. Ya como dice la Biblia, ser santos y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor Dios Todopoderoso, y os recibiré como hijos e hijas, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito aquí en la palabra, hermanos y hermanas. Nada inmundo, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el cual fuisteis también resucitados con Él, hermanos y hermanas, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe solamente en Dios, en el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia: y el Espíritu Santo que le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el Dios Altísimo, Él le levantó, vivificará también vuestros cuerpos mortales, hermanos y hermanas. La fe solamente puesta en Él, fuera de Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder entrar al reino de los cielos por ningún lado. Así te venga un falso maestro con huecas sutilezas, engañándote, diciéndote con estas tradiciones, vamos a entrar practicando el pecado aquí en la congregación, vamos a hacer aquí las actividades del mundo. No, hermanos y hermanas, te está mintiendo ese no ama tu alma, ese te va a llevar con él mismo al fuego del infierno. Reacciona, hermano, despiértate, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, en el Todopoderoso, en el Altísimo, en el Infinito, en el Invencible, en nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que le levantó de los muertos al Señor Jesucristo con el poder del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y esa es la promesa para el pueblo, esa es la promesa para la iglesia. Eso tenemos nosotros también, hermanos, porque Cristo lo dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Así está escrito aquí en la palabra, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, incircuncisos, muertos en delitos, muertos en pecados, enemigos de Dios, estando muertos en pecados en la incircuncisión de nuestra carne, hermanos y hermanas, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la condición, el Señor Jesucristo habló respecto del perdón de los pecados, respecto de los que creemos en Él, a todos los que le recibimos a Él. Escuchen, hermanos y hermanas, está escrito aquí en la palabra, en Juan 1. A todos los que le recibimos a Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, ahí venimos a ser, como dice la Biblia aquí, hijos de Dios, porque Él nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa bendita sangre, esa sangre preciosa derramada por medio de nuestro Señor Jesucristo, con esa sangre nos lavó, nos limpió nuestros pecados, porque nosotros estábamos en el mundo, estábamos, como dice la Biblia, en la incircuncisión de nuestra carne en el mundo, hermanos y hermanas, perdonándonos los pecados, derramando su sangre preciosa el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos limpios de pecados, limpios de nuestros delitos, limpios de estar, hermanos y hermanas, en el mundo. Vivíamos
de enemigos de Dios, pero por la sangre de Cristo que tiene poder, hemos sido limpiados, aleluya, y ahora tenemos libre entrada al trono celestial, al trono de la gracia, porque ya estamos lavados y limpiados con la bendita sangre del Señor Jesucristo que tiene poder, que derramó en la cruz del Calvario. Por todos murió Cristo Jesús. La condición que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos es aceptarle al Señor Jesucristo en nuestras vidas y empezar a vivir una vida santa, perfecta, honesta, delante de Dios. Ahí vamos a poder entrar, hermanos y hermanas, al reino de los cielos, ya lavados con la bendita sangre de Cristo. No podemos engañar, decir, solamente acepta al Señor Jesucristo y ya vas a ir al reino de los cielos. Eso te están mintiendo, hermano y hermana. Tienes que aceptar, tenemos que aceptarle, sí es verdad, al Señor Jesucristo, pero tenemos que dejar nuestra vida mundana, tenemos que dejar el pecado, apartarnos del mundo, apartarnos de las prácticas de la corriente del mundo, apartarnos del pecado. Esa es la condición. No solamente aceptando, ahí estás, has aceptado al Señor Jesucristo y estás viviendo en la congregación y estás siendo engañado tú mismo. Al pastor pregúntale, bueno, yo ya acepté y ahora ¿qué más tengo que hacer? Hermano y hermana, la condición vivir en santidad delante de Dios, en obediencia delante de Dios, practicando la palabra delante de Dios. Esa es la condición, no solo aceptarle al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. Ahí fuimos perdonados, ahí fuimos limpiados, ahí fuimos lavados por medio de la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así está escrito, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Y ahí nosotros tenemos ya libre entrada arriba al trono celestial, al trono de la gracia, ya limpios por medio de la sangre de Cristo, y somos justificados solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y lavados con la sangre de Cristo. Ya estamos, hermanos y hermanas, para entrar al reino de los cielos, pero viviendo una vida en santidad, una vida en honestidad, una vida en obediencia a lo que está escrito aquí en la palabra, es decir, al Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Esa es la condición, porque si nosotros estamos conformistas en la congregación, agarrados la Biblia, agarrados la palabra de Dios, y solo por haberle aceptado al Señor Jesucristo ya vamos a ir al reino de los cielos, nos estamos engañando nosotros mismos, porque eso te han mentido, porque como te acabo de mencionar, para irnos al reino de los cielos tenemos que vivir una vida en santidad, porque escrito está, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesucristo. Así dice la palabra, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Anulando lo que pesaba contra nosotros, la muerte eterna por el pecado, la condenación eterna por el pecado, porque todos, dice la Biblia, hermanos y hermanas, habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando estamos todavía viviendo en el pecado, practicando el pecado. Estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios, porque está escrito, hermanos y hermanas, que Dios no escucha al pecador, Él no oye al pecador, hermano y hermana. Si tú estás viviendo una vida, doble vida, una vida de pecador escondido o escondida, Dios no te está oyendo. No estés llegando en la congregación pasando el tiempo. Si quieres estar con Cristo, debes arrepentirte nuevamente y venir a los pies de Cristo y convertirte de verdad al Señor Jesucristo, a aquel que dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Tienes que hacer de esa manera, hermano y hermana, porque de lo contrario no vas a entrar al reino de los cielos. Estás engañándote a ti mismo con la Biblia, con la palabra de Dios, torciendo la palabra. Te vas a ir a las tinieblas, hermano y hermana. Pronto, hermano y hermana, este es un llamado de atención. Este es el día de salvación para ti, para mí, para todos, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Anulando el acta de los decretos de la condenación de la muerte eterna, que nos era contraria, hermanos y hermanas, porque en el mundo dice la Biblia que cuando estábamos practicando el pecado éramos enemigos de Dios, y el que sigue de amigo del mundo practicando el pecado sigue de enemigo de Dios.
Y si tú, hermano y hermana, sigues practicando el pecado, sigues de enemigo o enemiga de Dios, no te has convertido nada, porque sigues en la corriente del mundo y crees que vas a ir al reino de los cielos. El diablo te está engañando. No hagas caso al diablo. Ven al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entrégate de corazón al Señor Jesucristo. Es decir, conviértete, nace de nuevo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra dice que en la cruz el Señor Jesucristo le despojó al diablo de toda potestad. En la cruz del Calvario, ahí clavó, dice la Biblia, todo pecado, toda potestad le fue quitada al diablo en la cruz del Calvario. Ahí le retiró toda maldición del diablo clavada en la cruz del Calvario. Toda maldición, todo pecado, ahí clavó en la cruz del Calvario. Ahí le despojó al diablo de toda potestad, de todo poder que le decía al diablo. Porque a Adán se le entregó al diablo el poder. El diablo también tiene el poder aquí en la tierra. Él es el príncipe del mundo. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le despojó de toda potestad, probó su culpabilidad al diablo y le venció, le derrotó, le humilló y avergonzó en la cruz del Calvario. Y ahí el Señor Jesucristo clavó toda maldición del diablo en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas. Ahí anuló todo el acta de decretos que había en nuestra contra, que es la muerte eterna y la condenación eterna, alejados de la gloria, del poder del Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí le derrotó al diablo, ahí le humilló, le avergonzó, le aplastó, le despojó de toda potestad, probó su culpabilidad y le exhibió públicamente su vergüenza en la cruz del Calvario. Y ahí le juzgó al diablo, ahí le venció. Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, en cuerpo humano como el tuyo y el mío, pero sin pecado. Ahí fue el juicio del príncipe de este mundo, del diablo. Ahí le dijo al diablo clarito, le mandó el mensaje: yo en un cuerpo humano de carne, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y tú, diablo, en un cuerpo angelical, no le pudiste obedecer a nuestro Padre Dios. Ahí fue juzgado el diablo, ahí fue derrotado, humillado, avergonzado, aplastado, despojado de toda potestad, probada su culpabilidad y exhibida su vergüenza en la cruz del Calvario. Y ahí nos dio la vida eterna y la vida en abundancia, porque está escrito, Cristo Jesús lo dice: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por tanto, dice la Biblia, el versículo 16: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los falsos maestros hacen entender la palabra que estaban introducidos en la congregación, así como lo están ahora con las tradiciones del mundo. Dice el apóstol Pablo que nadie les juzgue porque ustedes están inobservando las tradiciones, las fiestas que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos y hermanas, porque cuando muere el Señor Jesucristo cambió la dispensación de la ley, ahí se acabó. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Por eso dice la palabra que nadie les juzgue de estos falsos maestros que estaban introducidos, mirando, fisgoneando qué es lo que estaban haciendo los de la congregación, hermanos y hermanas. Que nadie les juzgue porque ustedes no observan estos días, como dice aquí, en comida, en bebida, en cuanto a días de reposo, luna nueva. Dice la Biblia que nadie, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir, porque dice la palabra, está escrito que cuando venga el reinado del Señor Jesucristo, todas estas fiestas serán restituidas, es decir, que nuevamente volverán para que el pueblo de Dios asista, como está escrito, a la ciudad de Jerusalén a participar en este tipo de festividades, pero bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Sombra de lo que han de venir, dijo el apóstol Pablo. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Pero el cuerpo es de Cristo.
Aquí no podemos nosotros, como dice la Biblia, estar pensando que de acuerdo a las tradiciones de los hombres, a las costumbres de los hombres, vamos a entrar al reino de los cielos, a la sabiduría humana de los hombres, a las huecas sutilezas, a las herejías encubiertas de los hombres, que a la final es lo pagano del mundo metido en las congregaciones. No vamos a entrar por ahí, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El único camino, dijo Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así está escrito, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Así dice la palabra y así está escrito, así dijo el Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, el cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo, nosotros somos de Cristo, ya nacidos de nuevo, convertidos, nacidos, nuevas criaturas, nuevo hombre, nueva mujer, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia en la faz de la tierra, pero la iglesia que vive en obediencia, en santidad a su palabra. Esa es la iglesia de Cristo, la que está nacida de nuevo, de agua y de espíritu, llena del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu de Dios. Esa es la iglesia de Cristo en la faz de la tierra, no las denominaciones, no los nombres de las congregaciones que son puestas por los hombres. No, hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo, el cuerpo es de Cristo, la iglesia somos nosotros, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nadie os prive de vuestro premio, nadie te arrebate tu corona, nadie te prive del premio que tienes arriba, hermano y hermana, la vida eterna, la redención arriba en el reino de los cielos, las moradas eternas. Que nadie te prive de tu corona de vida, ningún falso maestro, ningún falso pastor, ninguna falsa pastora te prive del premio, como dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Afectando humildad y culto a los ángeles. En ese tiempo los falsos maestros, afectando humildad quiere decir con una humildad fingida, con una humildad hipócrita. Venían a meter las herejías del culto a los ángeles, que por medio del culto a los ángeles íbamos a alcanzar la mediación entre Dios y los hombres, cuando dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Así está escrito en la palabra. Por medio de una humildad fingida, mentirosa, eso venían a meter las herejías sutiles, las tradiciones del mundo en las congregaciones, así como lo hacen ahora, que vienen vestidos de ovejas, cuando por dentro estos falsos pastores, falsas pastoras, son lobos rapaces. Así está escrito en la palabra. Aleluya. Raza de víboras, de serpientes, les dijo el Señor Jesucristo, ¿cómo escaparán del fuego del infierno? Escrito está aquí en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La humildad mentirosa, la humildad fingida para convencer a la persona, para convencer al siervo, a la sierva de Dios. Hermano o hermana, si están en esa condición en tu congregación, sale huyendo y busca una congregación donde prediquen la sana doctrina para que te vayas al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Sigue, continúa la palabra y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Le vean, hermanos y hermanas, entremetiéndose el hombre carnal que está al frente, el pastor carnal o la pastora carnal, en cosas que ni siquiera entiende, porque esto la palabra dice es de espíritu y vida, y esto se discierne en el espíritu, entremetiéndose en cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su mente, por su propia mente carnal, en su imaginación carnal, en su vida pecaminosa. Ella cree que ha visto ángeles, ella cree que ha visto potestades, no conoce, como dice en el libro del profeta Isaías, estos son, como dice la Biblia, perros mudos que no saben ladrar, estos falsos maestros, estos falsos pastores, falsas pastoras, metiendo las herejías encubiertas en las congregaciones. En este tiempo ya, hermano o hermana, despiértate. Ya no dejes que te engañen, hermano y hermana. Ya no estés con el favoritismo de la denominación del pastor. No, adora al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Juan en Apocalipsis se postra delante del ángel, ¿qué le dijo el ángel? Le levantó y le dijo, a Dios adora, yo también soy siervo como tú. Aleluya.
Por ningún lado, hermanos y hermanas, porque un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hinchado por su propia mente carnal, en la carne de Él, dirigiendo, predicando en la congregación, hermanos y hermanas. No puede ser. El que está al frente tiene que estar ungido del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas. Aleluya. Y no haciéndose de la cabeza, no haciéndose al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, sino buscando adoración a los ángeles, que por medio de los ángeles los falsos maestros, ahora en la actualidad es lo mismo, que por medio de los ángeles vamos a entrar al reino de los cielos. Es una mentira del diablo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente es el Señor Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No haciéndose a la cabeza, que es el Señor Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Cristo, los que estamos convertidos, nacidos de nuevo, dice todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia del Señor Jesucristo unida, unánime, porque el Señor Jesucristo dijo claramente: una casa dividida, una casa que está desunida, cae, y será grande la ruina, hermanos y hermanas. Unidos, esto es un cuerpo. La iglesia en la faz de la tierra tenemos que estar unidos para vencer al diablo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. No uno por un lado, otro por otro lado. Acá mi denominación tiene la verdad, acá yo predico la sana doctrina, como dice en el libro del profeta Isaías: estos perros mudos que no saben ladrar, cada uno por su lado, buscando su propio provecho. Así está escrito en la palabra, para hacer mercadería de las congregaciones, por lo económico, por ellos sentirse bien, por ellos estar en una vida, por ellos estar en el facilismo, hermanos y hermanas, en una vida placentera para ellos. Eso es lo que viven haciendo, mercadería de las congregaciones, estos falsos maestros y falsas maestras que están al frente y que no están ungidos del bendito Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no saben ladrar, son soñolientos perros mudos, por eso viven de esa manera. Y también envolviendo, como dice la Biblia, a los ingenuos que están en las congregaciones, que no están nacidos de nuevo, que están agarrados a la Biblia, pero no se han convertido, no han vuelto el camino al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No han puesto su mirada allá, sino en los hombres, en el que está al frente de la congregación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 20 de la palabra dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. La muerte con Cristo significa estar muertos al pecado, ya muertos al pecado, a la práctica del pecado. Eso quiere decir muertos con Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Porque dice la Biblia: la simiente santa que es de Dios ya no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el que practica el pecado todavía, y siendo hermano o hermana, es un pecador deliberado. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Escrito está aquí en la palabra: Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor con los desobedientes, con los mundanos, con los evangélicos y evangélicas que no quieren convertirse al Señor Jesucristo, que no le quieren obedecer, que creen que Dios es un muñeco igual a ellos mismos, hermanos y hermanas, cuando nuestro Padre es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito sea el Señor Jesucristo, creyendo que a la manera de ellos van a ir al reino de los cielos, hermanos y hermanas, cuando nuestro Padre dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así dice la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si habéis muerto con Cristo, si habéis dejado el pecado, la basura, lo que el diablo te daba antes, si has dejado los rudimentos del mundo, en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las prácticas del mundo, a las prácticas del pecado, nos dice clarita la palabra:
¿Por qué como si vivieseis en el mundo se metéis a preceptos? ¿Por qué como que siguieras viviendo en el mundo te sometes a las tradiciones de los hombres, a las tradiciones de los falsos maestros? ¿Por qué te sometes a las costumbres del mundo? ¿Por qué sigues practicando lo pagano del mundo? ¿Por qué, pastora, metes en las congregaciones toda la basura del mundo? Ahí está metido toda la basura, ahí están los grupos de jóvenes, ahí está la vestimenta del mundo. Los grupos de jóvenes solamente para la fornicación. En la palabra no encontramos, hermanos y hermanas, que la iglesia primitiva haya estado hecho grupos. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que estaban unidos, unánimes, orando, y cayó el poder del bendito Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Él no vino a caer primero en el grupo de jóvenes, después en el grupo de los viejos, después en el grupo de los niños. No, hermanos y hermanas, esas son las herejías que han metido los falsos maestros. Han hecho de dividir grupos para entretener a la gente. ¿Acaso que somos payasos nosotros, hermanos y hermanas, para andar entreteniendo a la gente, a los hermanos y hermanas de la congregación? Los grupos de jóvenes a un lado, para practicar la fornicación, para practicar el pecado. Para eso se reúnen. Despiértate, pastor. El pastor soñoliento que no sabe ni entiende en el espíritu. Deja que los grupos vayan por ahí a estar en sus reuniones practicando el pecado. Han metido las músicas del mundo a la congregación. Han metido el merengue, han metido la salsa, la cumbia, la ranchera. Los mariachis cristianos, los mariachis hijos del diablo han de ser. No esa música mundana que estás oyendo, apártate de esa música mundana. A tiempo estás, hermano o hermana, ya no practiques eso porque eso es del diablo. Porque eso solamente te gusta a ti, no a Dios, a Él no le agrada lo que estás haciendo. Tú lo que estás cantando, eso es basura delante de Dios. Aleluya. Los grupos, ya viene la Navidad y le han de meter los pastores, estos falsos maestros, estas falsas pastoras hijas del diablo. Ya han de meter en las congregaciones ya los árboles de Navidad, las luces de Navidad, el pavo de Navidad. Todo han de meter en la congregación para festejar la cena. Ellos también, hijos del diablo. Vayan a nacer de nuevo. Hermanos y hermanas, despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Aleluya. Hay metidos delante de ellos practicando la fornicación, el adulterio, el pecado. Como el pastor es un perro mudo, no dice nada. No ladra nada, no dice, no reprende el pecado delante del púlpito. Ahí están practicando delante de ellos. Los jóvenes han tomado el control ahora de las alabanzas. Para el gusto de ellos, ahí mandar al infierno a toda la congregación con la música del diablo, puesta por el diablo. No es nada la música de Dios la que estás oyendo, la que está en la congregación. Despierta. Llénate del poder del bendito Espíritu de Dios para que te dé discernimiento y escapa por tu vida, hermano o hermana, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito, porque Cristo Jesús viene por una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Así dice la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Despiértate, pastor, pastora. Porque tú darás cuenta en el día del juicio. Porque dice la palabra, si es que no despiertas, no te conviertes a Cristo, que de largo te espera la condenación, porque eres hijo o hija de maldición, es decir, hijo o hija del diablo. Escrito está, no lo digo yo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos los rudimentos del mundo, como si vivieseis en el mundo. ¿Para qué sigues metiendo los preceptos del mundo en la congregación? Las tradiciones del mundo, hasta los bailes mundanos, las coreografías de las que dicen que están danzando. Eso no es nada danza del Dios Altísimo, eso no es danza en el Espíritu. Eso vos has pasado aprendiendo toda la semana los pasos del diablo. Él te ha hecho poner así. Te hace poner, agarrar el pandero ahí, te hace poner esa vestimenta del diablo. Para tú también irte igual con todo el falso maestro y todo el fuego del infierno. Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Escrito está. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Preceptos dice como tales, no manejes, no gustes, no toques. Preceptos mundanos. ¿Por qué tus discípulos no comen el pan sin lavarse las manos? Le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo, fijándose en algo tan pequeño. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, hipócritas.
obras, hijos del diablo, las obras de vuestro padre el diablo hacéis, porque coláis el mosquito y te tragas el camello. Porque miras lo pequeñito, el mosquito, eso estás mirando. Pero te comes el camello, que es un animal grandote, y te tragas sin atrancar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y te pasas nomás. Continúa la palabra, dice el versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Vean, hermanos y hermanas. Aleluya. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos y hermanas? Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo respecto de lo que estamos predicando. La bendita palabra de Dios. Timoteo 3, desde el versículo 13 al 17. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vean lo que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, estos falsos maestros, hijos del diablo, hijos de maldición. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, engañando a la congregación, porque recorréis mar y tierra, de mar a mar vas a buscar un prosélito. Y el Señor Jesucristo lo dijo: cuando ya le haces prosélito, le haces miembro de la congregación, le haces doblemente merecedor del fuego del infierno que tú mismo, hermanos y hermanas, engañando y siendo engañados, porque ellos andan con el mismo diablo. Ellos no tienen el don de discernimiento de espíritus. Ellos mismos son engañados. Les prometen libertad, dice el apóstol Pedro, pero ellos mismos son presa del pecado, presa del diablo. ¿Cómo van a libertar al hijo del diablo? ¿Cómo va a libertar a otro que no tiene a Cristo, que es hijo del diablo mismo? Aleluya. Dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice a Timoteo, hermanos y hermanas, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en la sana doctrina, en la palabra. Predica esto. Si lo haces así, ahí te salvarás a ti mismo y en los que te escuchan. Escrito está. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que tú ya tienes. Cuando estás ungido del bendito Espíritu de Dios, nadie te va a mover de lo que tú crees respecto a la palabra, a lo que nos dejó establecido el Señor Jesucristo. No va a venir un falso maestro, no va a venir una falsa pastora o pastor a decirte esto tenemos que cambiar con la sabiduría del diablo. No. Ahí vas a mantenerte firme en el camino, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y continúa la palabra, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Le vean, hermanos, la salvación, el Señor Jesucristo claramente dijo predicando: escudriñad las escrituras y pensáis que en ellas tendréis la vida eterna. Hermanos y hermanas, las escrituras en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación del alma, para irnos al reino de los cielos. Hermanos y hermanas, que es solamente en Cristo Jesús. Aleluya. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solo por medio de Cristo Jesús lo que está escrito. No hay por otro lado. No me vengas tú, falso maestro, falsa maestra, con otras doctrinas, mandamientos de hombres como los fariseos. ¿Cómo vas a meter tú en la congregación? Vas a meter, hermano y hermana, a los mariachis, a los payasos. ¿Cómo vas a meter tú en tu idea carnal, en tu mente carnal? Igual a ti mismo estás haciendo a la congregación. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero por medio de la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. No con las tradiciones del mundo, del paganismo de los hombres, los rudimentos del mundo, lo que el diablo pone. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Que esas cosas a la verdad, dice el apóstol Pablo, cierta
reputación cuando tú coges a martirizar el cuerpo, cuando tú crees que abteniéndote de algunas prácticas, vas a ir al reino de los cielos. No vas a ir nada al reino de los cielos. Así te metas en los zapatos piedras, así cargues una cruz por la calle, así vayas de rodillas caminando, calado cadenas. No te vas a ir nada al reino de los cielos. Lo que dice la palabra aquí dice, dice cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En tu voluntad practicas eso, creyendo que por medio de eso vas a entrar al reino de los cielos, con tu sacrificio humano del cuerpo. Creyendo que azotándote con espinos, con correas vas a entrar. Mentira del diablo. Si no vienes a los pies de Cristo Jesús, que es la puerta para ir al reino de los cielos, nunca vas a entrar al reino de los cielos, hermano y hermana. Si es que no te conviertes y no naces de nuevo de agua y de espíritu, aquí te vas a quedar agarrado a la Biblia. Aquí te vas a quedar con la Biblia bajo el brazo, hermano y hermana. ¿Cómo vas a meter a la congregación los teatros, a hacer teatro de la palabra de Dios, a hacer los mimos de la palabra de Dios? No hagas eso, nada falso, pastora. ¿Cómo vas a hacer eso? Nace de nuevo. La palabra de Dios no es para entretener a la gente, es para la salvación, para la vida eterna. Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino, está escrito, esa es la palabra. ¿Cómo vas a meter los mismos a hacer burla de la palabra de Dios, delante de la palabra de Dios, reverentes? ¡Aleluya! Como lo hacía el Señor Jesucristo en los días de su carne, dice la Biblia, con temor reverente le clamaba al único que le podía librar de la muerte, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, hermanos y hermanas. Aleluya. Dice la Biblia, en humildad y en duro trato del cuerpo, en los sacrificios del cuerpo, en las piedras puestas en los zapatos, las uñas te van a reventar y no vas a ir nada al reino de los cielos, hermano y hermana en Cristo. Así vivas ayunando toda la vida, no vas a ir al reino de los cielos si no naces de nuevo, si no te conviertes y si sigues bajo los falsos maestros y falsas maestras en este tiempo, los falsos pastores y las falsas pastoras, perros mudos que no saben ladrar, aman el dormir, aman la vaguería, aman la vagancia, aman el dinero, aman la comodidad, hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solo viven ofendiendo a Dios en las congregaciones, solo practicando el pecado, solo en los rudimentos del mundo, solo en la basura del mundo, solo con todo lo que el mundo pone, todo metido en las congregaciones. Ya despertémonos, somos iglesia de Cristo, no somos ningunos payasos y Dios no es ningún muñeco para que tú estés tratando de agradarle a Él de esa manera en tu mente carnal, que no conoces lo que dice la palabra porque estás viviendo en tu carne. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la palabra. En humildad y en duro trato del cuerpo, el cuerpo has reventado el hombro que has cargado la cruz. Pero ¿qué dice, hermano y hermana? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne sigue viva. Mientras vos no te conviertas la carne, no te llenes del Espíritu de Dios, la carne sigue vivita. Esa carne está brincando, saltando, buscando el pecado. Menos pensado ya caes en adulterio, pastor y pastora. Tú mismo. Aleluya. La carne no te has convertido en nada, la carne está viva, ningún beneficio, dice el apóstol Pablo, tiene de practicar el sacrificio del cuerpo contra los apetitos voraces de la carne maligna que está en nosotros, el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje de ustedes. Aleluya, para seguir pecando. Salmos siempre salvan de decir, hermanos y hermanas, mentiroso el diablo. Aleluya. Contra los apetitos de la carne no tiene ningún valor los sacrificios humanos, las tradiciones del mundo, los rudimentos del mundo, nada tiene valor. Al diablo, si no estás lleno del poder de Dios, el diablo se te ríe en la cara, vos mismo, pastor y pastora, delante tuyo se ríe el diablo. Aleluya. El versículo del capítulo 3 del 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba, no en las tradiciones del mundo, no en los rudimentos del mundo. No vayas a buscar la Navidad tú también. Ya has venido a comprar el árbol, las luces, para ofender a Dios. Aleluya. Busca las cosas de arriba donde está Cristo, ya nace de nuevo.
sentado a la diestra de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque dice la Biblia, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, así dice la palabra, almas adúlteras, almas que están amando al mundo y a Dios, creen que amando a Dios, sirviendo a los señores, van a ir al reino de los cielos, hermanos y hermanas. No, hermano y hermana, te engañas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Escrito está en la palabra. Dios no puede ser burlado. Él es paciente, pero a tiempo, hermano o hermana, te manda exhortación por medio de la bendita palabra de Dios. Hermanos y hermanas, busca las cosas de arriba donde está Cristo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios? Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir al diablo y servir al Dios Altísimo, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. O amarás más al diablo o amarás a Dios. Tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. ¿Vas a servir al Rey de Reyes para que te vayas al reino de los cielos? ¿O quieres servir al diablo para que te vayas y el diablo te refunda en las tinieblas? Eso está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Aleluya. No podemos servir a dos señores. No podemos estar en las tradiciones del mundo y también queriendo agradar a Dios en nuestra mente carnal, pecaminosa, asquerosa y perversa. No se puede. O caminas con Dios que te vayas al reino de los cielos, o te vas de una vez con el otro para que te vayas a las tinieblas. Eso es una de dos. O vives para Cristo o mueres y estás alejado de la gloria de Dios y te vas con el diablo a las tinieblas. Una de dos caminos. No podemos servir a dos señores. Aleluya. Pone las cosas, dice, busca las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? La salvación, la vida eterna. Porque el Señor Jesucristo claramente predicó: busca primero arriba el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así está escrito, poniendo la mirada arriba donde está Cristo, sentado en regiones celestiales. Así está escrito en la palabra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ¿quién entrará al monte santo del Dios Altísimo? ¿Quién entrará a su monte santo, a su santo templo? Solamente está escrito que el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha puesto su mirada a cosas buenas de este mundo, ni ha jurado con engaño, ese entrará al reino de los cielos. Porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La mirada arriba, en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra, no en las cosas temporales, no en las vanidades del mundo, no en lo que agrada a la carne, no en lo que te agrada a ti, hermano o hermana, que dices que eres hermano o hermana y no eres nada, hermano o hermana. Sigues siendo hijo o hija del diablo, porque no te conviertes, porque no quieres obedecer al que dijo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. Al que dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No quieres obedecerle, quieres seguir viviendo en tu pecado, en la basura del diablo, en los rudimentos del mundo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Aleluya. En aquel día muchos me dirán: Señor, yo te dije, Señor, en tu nombre eché fuera al demonio. Has de haber echado, pero donde vos mismo de haber echado el diablo. Aleluya. En tu nombre echaré fuera demonios. En tu nombre haré señales, prodigios, milagros. Pero yo os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego del infierno. Escrito está, hermanos y hermanas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No poniendo la mirada en las cosas de la tierra, no poniendo la mirada en las cosas del diablo, del príncipe del mundo. Ya no, pues, hermano y hermana, reaccionemos a tiempo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean lo que dice la Biblia. ¿A qué hemos muerto? Ya al pecado, a los rudimentos del mundo, a las tradiciones del mundo. ¿Cómo vamos a decir que somos hijos e hijas de Dios si seguimos practicando el pecado? No.
Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo, porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Es decir, sigues de amigo o amiga del mundo, hermano o hermana, reacciona. Aleluya. Sigues de enemigo de Dios, sigues de amigo del mundo y engañado estás agarrando la Biblia. La Biblia se ha de quedar afuera y tú te has de ir a las tinieblas si no vienes a los pies de Cristo pronto. Si no te arrepientes de verdad, si no naces de nuevo, si no buscas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en regiones celestiales y no poniendo la mirada en las cosas de esta tierra, porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Escrito está en la palabra. Aleluya. El versículo 4 de la palabra dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la Biblia. Cuando Cristo se manifieste, nuestra vida, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, porque está escrito, porque dice la palabra, hermanos y hermanas, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor Jesucristo, porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Nosotros también tendremos cuerpos de gloria, como dice la Biblia, hermanos y hermanas, un cuerpo igualito al cuerpo que tiene el Señor Jesucristo, y a todo aquel que sea tenido por digno de alcanzar el siglo aquel será como los ángeles, que ya no muere, y a todo el que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas. Esta es la palabra que hemos traído en esta tarde. Esta es la bendita palabra, hermanos y hermanas. Estamos, hermanos y hermanas, exhortados a tiempo. Hermanos y hermanas, aleluya. Si habéis muerto al pecado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado en regiones celestiales, y no pongas la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, en las cosas que perecen. Así está escrito en la palabra. Esta es la bendita palabra que hemos traído en este día, hermanos y hermanas, para reflexionar, para despertarnos pronto de ese letargo espiritual que te tiene sumido el diablo, te tiene con el letargo espiritual, y encima de eso el falso maestro, el falso pastor delante tuyo. Estás aletargado, despertémonos, tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará, hermano o hermana, en Cristo Jesús. Y dejando los rudimentos del mundo, vamos a acercarnos a aquel que dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios Altísimo les guarde, que el Dios de paz les llene del poder de su bendito Espíritu, para estar escondidos con Cristo en Dios y apartarnos de la corriente del mundo, de los rudimentos del mundo, y dejar la vida mundana y acercarnos al monte santo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.